hablar. Ah, nada más déjenme que obvio se pueda mostrar. Entonces, Dana, ¿me dices que iban a recibir más información al respecto? ¿O no te entendí bien? Pues sí, o sea, es que, bueno, le digo que hace tiempo nos había dicho de cómo lo íbamos a hacer, bueno, no exactamente, pero le digo como, pues cómo tenía que estar estructurado, no sé, eh, que yo recuerde, o no sé, mis compañeros que me corrijan, no nos dio así como de algún tema en específico. Varios nos planteamos diferentes versiones, pero pues al final no sabemos si realmente eso es lo que tenemos que entregar o si realmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces por eso le digo, si nos quedamos así como de, bueno, usted nos había dicho que nos iba a presentar algo, me imagino que es lo de hoy, Sí. relacionado a lo del problema prototípico, y por eso no avanzamos, porque dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a avanzar? ¿Y qué tal si es todo lo contrario a lo que nos pide la profesora? Al Ok, menos, sí, no te preocupes. La idea ahorita a lo mejor era que ustedes tuvieran certeza, por ejemplo, de qué es lo que iban a hablar, ¿no? El acoso, el acoso en redes sociales, el feminicidio que se propicia a través de la publicación o las publicaciones no debidas, no apropiadas o, no sé, recomendaciones para erradicar el bullying o el ciberbullying a través de redes sociales, como recomendaciones tales como no publicar imágenes de tal o cual característica. O sea, de la parte delictiva, cuál va a ser tu delimitación del tema, es decir, cuál es de todo este problema prototípico del que les presenté al principio, de lo que hablábamos de seguridad, de la navegación, si les queda claro esa parte. Sí, bueno, yo creo que hasta ahorita a mí ya me está quedando un poco más claro, porque yo pensaba que era hacer un trabajo acerca de el problema que hay o qué pasa con nuestros datos, bueno, con la política o la privacidad de nuestros datos. Pero ahora que ya lo está planteando de esa manera, los problemas, por ejemplo, la trata puede ser, eh, el acoso, el bullying, todos esos temas, pues bueno, creo que ya está un poco más claro. Sí, Sí, yo también tengo el punto de vista de Ernesto. ok, sí, como tal, recuerden que en un escenario general habíamos, a ver, les presento del encuadre que teníamos ahí. Les voy a presentar nuevamente esa parte para que lo leamos y luego ya nos vamos a un ejemplo que es el que yo les traigo para presentar, en específico el de robo de identidad, que es un delito muy recurrente, ¿sí me explico? Pero ustedes pueden hablar del que ustedes consideren mucho más relevante, más, que tengan más información, que les llame más la atención, obviamente para que tengan un mejor producto, ¿no? Una mejor propuesta de. Entonces, déjenme buscar, estoy en el, mejor me regreso al encuadre. Espérenme otro minuto, por favor. Pero sí, les repito, ahorita yo les voy a presentar un ejemplo del problema prototípico visto desde un delito en específico, que es el de robo de identidad. Pero repito, ustedes pueden abordarlo desde el que más ustedes, por eso les decía, en equipo, cuál es el que ustedes consideran más relevante. A lo mejor este de robo de identidad pues ya no sea tan fehaciente ni tan redituable para ustedes como a lo mejor el ciberbullying, el feminicidio. ¿Qué otro delito ustedes
pueden dar fe de que es muy recurrente. Pues como las empresas se quedan con el gran pastel de los datos. Como Bueno, delito. pues es que bueno, es que realmente podemos decir que en la ley, en la letra de la ley está, pues no está penado, pero pues yo lo veía como ayer practicando con mi hermano como es como el producto de la enajenación del trabajo, ahora es como el producto de los datos de la información. No te enajenan tu trabajo, pero te enajenan tu identidad, ¿no? Y te hacen y te hacen como pues un activo en su información para sacar de tu identidad y tu información una manera de precisamente venderte cosas a partir de tu información. Entonces es como pues a mí me parece muy una enajenación, ¿no? En parte, porque realmente pues yo lo veo así en un sentido político porque realmente es así que el pastel pues no va, solamente va a un lado, ¿no? No para ambos, y entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante abordarlo desde ese punto. Ok, y tú podrías a lo mejor junto con tu equipo, si es que tu equipo está de acuerdo contigo, investigar si hay dentro de las leyes, dentro de los códigos de regulación de comportamiento, de apropiación de todos estos datos, si hay alguno que proteja a las empresas o respalde el que esta empresa lleve a cabo este tipo de actividades, así como desde los usuarios, qué artículos o qué fundamentos respaldan el que recuperen esa confidencialidad o esa privacidad en cuanto a sus datos. ¿Sí me explico? Por esa razón es que esto se vuelve un problema, ¿no? Porque hay que encontrar el punto medio en el ejercicio mismo de que a ver quién tiene la razón y en lo sucesivo, pues identificar cuál es la manera en la que todos queden satisfechos o todos tengan su parte de razón, pero obviamente pues no se vean vulnerados sus derechos o sus garantías individuales, ¿sí? Desde la parte legal hasta la parte informática. En ese ejercicio es en donde ustedes van a investigar cuáles son los reglamentos que los pueden respaldar, cuáles son los artículos que pueden defenderlo en caso de. ¿Sí me explicó? Profesora, disculpen, perdón. Entonces, en ese aspecto, o sea, es que ayer estaba platicando con Dana, y bueno, pero no de su proyecto, sino de sistemas, y bueno, estábamos hablando de cerca de los límites hasta que dónde podemos abordarlo, ¿no? Si es simplemente de acuerdo a la materia, o si nos podemos meter en algo ya legal, legal político, ¿no? Porque pues ese tema pues sí lo estábamos pensando, pero se sale de lo de que es una ciencia de datos, ¿no? Entonces, sí lo podríamos abordar también así, entonces. Sí, siempre y cuando obviamente tengas el respaldo de lo que es la ciencia de datos. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, si tú lo que quieres es socializar los artículos o explicar los fundamentos legales que respaldan las garantías individuales al momento en el que el usuario navega en redes sociales, tú lo puedes abordar a través de un instrumento de difusión en una red social o en un perfil de red social informativo, o a través, no sé, se me ocurre de que ustedes desarrollen una revista o un periódico informativo con este tipo de documentación para compartir. De acuerdo. Confirmo que ya lo están viendo. Yeah. Ya se ve, profesor. Ya se ve. Ok. ¿Quién dijo yo para leerlo, por favor?
¿Puedo leerlo? Por favor. Problema prototípico. El uso inadecuado de la información en redes sociales. Es una época en donde el intercambio y la interacción entre individuos se hace en gran medida y de forma continua por medios digitales. La seguridad de los usuarios de redes sociales y en general de Internet se encuentran vulnerable debido a la falta de información y análisis profundo del tema. Generalmente los individuos tienen una falsa sensación de anonimato al suponer que sus datos pasan desapercibidos ante la cantidad masiva de datos que se generan cada día. Maestra, por ejemplo, en el programa prototípico podríamos hablar sobre el sexting en las redes sociales. Sí. ¿De forma legal? Sí, de hecho, es una falta de seguridad muy latente que se está dando, sobre todo en estos tiempos. Como tal, sí lo pueden ustedes fundamentar por la parte legal, por la parte tecnológica, por la parte social, la situación política, ¿no? O sea, qué asociaciones de corte legal, civil, pueden entrar en defensa de víctimas con respecto a este tipo de delitos, ¿no? Y tecnológicamente, no sé, se me ocurre crear spots de sensibilización, de generación de conciencia en el uso correcto de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, que compartes o que tienes a bien solicitar entre los círculos de influencia o círculos en la sociedad. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera parte del problema prototípico que nos pide un análisis profundo del tema con el que las personas o el área de la población que se va a favorecer de su propuesta de solución al problema prototípico que ustedes mismos van a estar definiendo es el que se documente, ¿no? El que estén bien informados de cuáles son los riesgos, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las afectaciones a nivel personal, social, psicológico, no sé, lo que ustedes, a manera de estrategia, cómo ustedes lo quieren abordar. ¿Sí vamos un poquito mejor, más claro? Sí, es más claro. Gracias. Ok, ahora continuamos con esto del problema prototípico. ¿Quién guste continuar con la lectura? Yo, ¿puedo? Ajá, por favor. ¿Es esta sensación real? Si fuese así, la ciencia de datos no sería una disciplina de vanguardia. Estos datos aparentemente irrelevantes pueden cambiar incluso el curso de una nación. De acuerdo al análisis estadístico del sitio dedicado al análisis de marketing digital, bueno, ¿El sitio? ¿El 89%? el 89% de los usuarios de aplicaciones móviles utilizan redes sociales, considerando que hay 4.5 millones de personas, considerando que millones de personas usan Internet y de estas 3.8 mil millones usan redes sociales. Y el tipo de información que compartimos expresa e implícitamente no debe de ser subestimada. De este modo, el problema prototípico se puede enunciar como el siguiente. Los usuarios de redes sociales necesitan aprender a crear estrategias de seguridad para proteger el uso adecuado de sus datos al aceptar servicios digitales. Ok, si ustedes están viendo, aquí se está acotando ya desde un principio el uso de redes sociales. O sea, un delito que se esté manifestando de manera estadística en una alta frecuencia, como una posible tendencia a delinquir o una alta frecuencia de ser vulnerables a un tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, el que no conocemos el perfil del usuario que se presenta como una agencia de viajes que según te vende paquetes a muy buenos precios y lo único que hace es fraude, ¿no? Según te vende un paquete, pero resulta que no te vende nada y pues te vacía la cuenta.
o simplemente pues se roba todo lo que el usuario tiene a bien depositarle, ¿no? Según para su paquete de, de vacaciones, que es algo muy frecuente que también se está presentando en redes sociales. Inclusive en redes sociales en este periodo pandémico se presentó muy frecuente el uso de perfiles falsos para la comercialización aparente de tanques de oxígeno que se distribuían a través de estos perfiles falsos y pues obviamente solamente te cometían el fraude y nunca había quien se hiciera responsable. Entonces, a lo mejor informar de manera meramente informativa, no con investigación tan desgastante de cuáles son los lineamientos legales para atender un tipo de delito de este tipo, sino cómo es que tú a la sociedad o a una parte de la sociedad o incluso se vale a la comunidad en la que tú convives o a la comunidad aledaña al Instituto Rosario Castellanos de la sede en la que estamos, se les pueda documentar, se les pueda dar información que de manera muy relevante les permita abrir los ojos, evitar caer en fraude, ¿no? Evitar ser víctimas de este tipo de delitos. En fin, es importante que ustedes vayan bien especificando cuál es el delito o el problema prototípico que ustedes, el problema en sí, cuál es el que ustedes quieran abordar. El delito, por ejemplo, sí, o la falta de seguridad enfocada a qué tema, para que no vayan bosquejeando o no vayan tratando de diseñar algo extremadamente abarcativo que por supuesto pues será más difícil de alcanzar en cuanto a la concreción de una estrategia. Las preguntas que nos pueden ayudar para solucionar el problema prototípico son las siguientes. ¿En poder de quiénes están los datos personales de los usuarios de redes sociales? Los usuarios de redes sociales de los posibles delitos del cual tú quieres identificar el nivel de frecuencia en el que se presenta o el nivel tan probabilístico en el que pueden captar personas de muy tempranas edades, no sé. Ustedes todas estas preguntas aterrícenlas o acótenlas al tema en el que la falta de seguridad ustedes quieran abordar este problema. ¿Qué tipo de beneficios obtienen las empresas de los datos que comparten los usuarios? Pues bueno, obviamente que es todo el beneficio para las que pudiéramos pensar que son vulnerables a que les roben esos datos o vendan con facilidad los datos y obviamente pues los usuarios sean los más afectados. Otra pregunta importante es qué tipo de uso se le da a los datos que solicitan. En esta podemos hablar muchísimo más amplia y explícitamente del delito o de la falta de seguridad o del problema que tú estés planteando. En específico, por ejemplo, como lo dijo su compañera del sexting, qué tipo de usuarios o qué tipo, perdón, de uso de los datos que se solicitan por medio de aplicaciones o servicios se prestan para este tipo de delito, ¿no? En específico. La siguiente, cómo interviene en el uso de los datos en estrategias publicitarias o políticas, es decir, todas esas empresas que hacen convenios con otras tantas pueden utilizar toda nuestra información o la información de la base de datos que adquieran de manera que se vean beneficiados con alguna publicidad o de corte político, logren acercarse a las filas de los partidos políticos, por decir algo, a los usuarios, o bien en campañas de política, pues a través de acarrear personas con estos datos que adquirieron de alguna otra empresa, les sean favorables para que a través de un regalo, un detalle, un presente, ellos se vean beneficiados con el voto, ¿no? El voto de la sociedad. Muchos cortes de tipo publicitario o político desarrollan sus redes sociales, sus perfiles en redes sociales para hacer mucha publicidad que se empieza a distribuir a través de estos datos que fueron adquiridos con antelación a través de otras empresas.
La siguiente pregunta es, ¿las redes sociales son realmente gratuitas o cuál es el costo que pagamos por su uso? Uno de ellos, pues obviamente es la pérdida de autonomía, de privacidad, cuando nosotros concedemos el que hagan uso de nuestra información, ¿no? Ya habremos que documentar bien esta afirmación que ahorita yo me atrevo a realizar a través de reglamentos o fundamentos de corte legal en el mundo de la informática, de cómo se sustenta o cómo es que nosotros pagamos o no por el uso de una red social. Otra pregunta que nos sirve es cuál es el nivel de protección al que un usuario puede aspirar al utilizar un servicio. Un servicio, es decir, cualquier red social, la que ustedes quieran enfocarse. Inclusive quisieran ser menos abarcativos, más delimitantes y se enfoquen, no sé, a la famosa red social que está en pleno apogeo, ¿no? TikTok. Entonces, entre más específicos sean ustedes con su problema prototípico y le den respuesta a estas preguntas, más clarificado va a quedar hacia dónde van a enfocar o a mirar la propuesta de solución. ¿Sí vamos bien? Sí, profesora. Ok, me voy a pasar a la otra presentación y me comentan cuando ya la estén viendo. Listo. Ya se ve. Ok, gracias. Como tal, en cuanto a la presentación del problema prototípico, como les decía, dentro de la falta de seguridad en redes sociales, uno de los delitos muy recurrentes en México es el robo de identidad. El robo de identidad tiene que ver o se entiende como el, el delito que va en aumento en el país y ha alcanzado niveles muy alarmantes. Según los datos del Banco de México, Banjico, que revelan en el 2015, México se colocó en el 8º lugar a nivel mundial, donde este delito es más común. Solo en el 2016, la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, registró 78.788 posibles casos de este delito. Nada más posibles casos. Por lo anterior, el estudiante de la licenciatura en Ciencia de Datos será capaz de analizar el problema para plantear una posible forma de prevenir o resolver esta problemática a través del planteamiento de estrategias para la concientización del público en el uso y protección de los datos personales, datos que son regularmente proporcionados o utilizados a través de las redes sociales, como les decía, en las redes sociales de su preferencia. En el caso de robo de identidad, ¿sale? Fomentando la cultura de la protección de datos con base en la legislación vigente en México para este delito. Entonces, nosotros tendremos que ir identificando en este particular caso, como ejemplo que les estoy presentando, identificar cuál es la cultura de la protección de datos, cuál es la base de legislación que está vigente en México para la protección en cuanto a este delito, protección a las víctimas, prevención del delito en específico, porque la idea es que ustedes, en este particular caso, la idea que se plantea es que se prevenga a la sociedad ante situaciones de, de posibles amenazas de delitos por el robo de identidad, ¿sí? Y bueno, en la tercera aspecto importante de la descripción de este delito es generando como resultado el producto que coadyuve a la mitigación de este problema.
¿Dudas hasta aquí? Por el momento no, gracias. ¿Perdón? No, no hay dudas. Ok, bien. Este, este esquema nos permite visualizar desde qué aspectos de, de, de corte político, social, tecnológico y legal nosotros podríamos estar fundamentando nuestra propuesta de solución, en donde en cuanto a la parte tecnológica, nosotros podremos argumentar, y obviamente nada más esto es un bosquejo, ustedes tendrían que hacer toda la documentación que sustente el, el uso o el abordaje de la parte tecnológica hacia los usuarios, de cómo se realiza un mal uso de la tecnología y que ésta juega en contra de nosotros mismos para la falta de conciencia o para crear conciencia en el correcto uso de las redes sociales y el acceso a Internet, dado que muchas veces las personas por omisión de cuidados o por desconocimiento de causa cometemos o estamos acostumbrados a darle siguiente, 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 aceptar el siguiente, 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 y no somos conscientes de lo que estamos aceptando. En ese continuo dar clic, 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 y sin darnos cuenta, pues nos comprometemos a muchas, o perdemos esas facultades de decisión por dar nada más siguiente, aceptar, ¿no? Entonces, eso es importante, que nosotros documentemos o informemos a la sociedad o a la población a la que nosotros queramos acercarles o hacerles ver y llegar nuestra propuesta de solución, que desde la mirada tecnológica, el mal uso de la misma nos puede poner en riesgo, en el particular caso de del robo de identidad. ¿Sí me explicó? Sí. Por decir así, cuando nosotros o proporcionamos tecnológicamente a cualquier proveedor de servicio de Internet o a cualquier proveedor de servicio tecnológico nuestros datos, ellos los concentran en una base de datos, ¿no? Y obviamente esa posibilidad que ellos adquieren a través de que nosotros les brindamos esta información, debemos validar o valorar a qué proveedor le estamos compartiendo nuestra información, dado que en cuanto a la ética para el uso de la información sensible, nosotros ahí en ese momento estamos otorgándole esa facultad, entonces pues ellos están en todo su derecho, ¿no? Por otro lado, el transmitir o transferir todos estos datos entre empresas, pues también es algo que no se puede controlar desde los usuarios, pero al momento en el que se generan los acuerdos o los convenios de confidencialidad, nosotros podemos estar validando si o no ellos también están comprometiéndose a resguardar mi información de manera muy recelosa. Es decir, que ellos también se comprometan a no compartir mi información con nadie más que con los fines y los usos por los que en un principio fueron proporcionados los datos, ¿sí? Para evitar ese robo de identidad. En el caso de la seguridad en las bases de datos, pues bueno, no solo es que en ocasiones las empresas vendan o proporcionen la información, sino la falta de seguridad o la falla en sus protocolos de seguridad en cuanto al resguardo de datos los vuelve muy vulnerables al plagio. Y entonces, cuando menos nos damos cuenta, no es que la empresa los proporcionó, sino que se los robaron, también fueron víctimas de otro delito, pero gracias a ese otro delito de que les roban la información, nosotros nos vemos afectados en tercera o cuarta circunstancia, ¿sí? Pero repito, este esquema, este bosquejo, es en función del delito del que yo les estoy hablando, que es el robo de identidad.
En cuanto a la parte legal, pues bueno, revisar las sanciones y aumentar las penas para los delitos que tienen que ver con este en particular, que es el robo de identidad. En cuanto a los antecedentes históricos, las organizaciones que regulan toda esta información, como el INAI, la Ley de Protección de Datos, los conceptos que habrá que especificar o los que ustedes tienen que detallar, que también igual, repito, le dan fundamento a su estrategia de solución. Hay que enfocarse en todo esto para que ustedes vayan delineando esa estrategia de solución. ¿Sí vamos bien? Sí, todo bien, profesora. Sí, sí. Ok. Por ejemplo, en la parte política, crear asociaciones que sin fines de lucro, que son las asociaciones civiles para la defensa de las víctimas de robo de identidad, porque aunque ya las hay, son muy pocas, no son muy consideradas o no son muy tomadas en cuenta, y pues obviamente los delitos por robo de identidad siguen a la alza, ¿no? O sea, surgen nuevas formas de fraude que no están tipificadas en la ley. En esas lagunas o en esas que se tienen dentro de la ley o los artículos que se establecen, las reformas de ley, no están siendo considerados todos estos tipos de delitos que de manera informática se están presentando, no solo el robo de identidad, sino muchos otros tantos que obviamente como no están establecidos, no son vigentes en ley o en nuestros órganos rectores, pues muchas empresas saben de ello y abusan, ¿no? O se enganchan de esta falta de iniciativas de ley y pues obviamente hacen fraudes de manera, pues digamos que legal, ¿no? No tanto como que sea legal, sino que no está tipificado como tal como un delito y pues obviamente si no está prohibido, pues está permitido y abusan de ello, ¿no? Entonces, por esa razón es que también se puede dar un corte o un abordaje argumentativo del corte político del delito que ustedes quieran abordar. Pero repito, aquí en el de robo de identidad, pues este es el argumento que desde la arista de lo político, desde la mirada política, el robo de identidad tiene muchas lagunas en cuanto a los estatutos de ley y obviamente pues muchas empresas cometen fraude y no se pueden descargar responsables o asignar culpas o responsabilidades a terceros porque pues no se tiene todavía ese argumento legal, ¿sí? Y desde la parte social, pues bueno, difundir mensajes, videos para informar al público en redes sociales. Muy probablemente ustedes puedan acotar todo su trabajo en una estrategia a través de videos cortos o una serie de videos de alerta en cuanto a un tutorial que un usuario nuevo quiera realizar o un usuario viejo quiera realizar una nueva contratación en o a través de redes sociales, la adquisición de un nuevo producto o de un servicio a través de estas y pues obviamente que sepa que este mensaje de difusión le advierte o le alerta de los posibles riesgos en los que se puede ver vulnerable, se puede ver afectado, ¿sí? A través, como les digo, de redes sociales, a través de televisión, a través de radio, a través de materiales impresos. Ustedes lo definen, pero a esto va, el que ustedes destinen el tiempo y las especificaciones para documentar todo su problema prototípico, en este caso el de robo de identidad, desde estas 4 aristas y que con esta documentación puedan defender el por qué y para qué es que ustedes están desarrollando esa estrategia de solución. ¿Sí me expliqué? Sí, sí. Sí se entendió. Ok. Aquí me sigo peleando con la tecnología. Desde diferentes organizadores gráficos, desde diferentes mapas, ustedes pueden ir justificando y haciendo
delimitación del marco teórico, los objetivos, el tema principalmente, ¿no? El tema, después el marco teórico, los objetivos a alcanzar a través de la trazabilidad, a lo mejor de un ciclo de proyecto en ciencia de datos, cuáles son los artefactos que van a recibir o que van a obtener a través de todo este ejercicio de investigación y desarrollo de propuesta, ¿sí? En este caso, pues bueno, en cuanto al robo de identidad, desde dos, el área de tecnológica, pues el mal uso de la tecnología, que el objetivo podría ser crear la conciencia del correcto uso de las redes sociales e Internet. Desde la parte social, el desconocimiento del problema del robo de identidad, pues crear un artefacto para dar a conocer el problema, es decir, en específico el delito o la latente posibilidad de caer en este tipo de delitos, ¿sí? En cuanto a otra mirada o otra estrategia en la que ustedes puedan impactar a la sociedad, pues bueno, es